La existencia del sufrimiento, sin duda alguna, constituye el desafío más grande de la fe cristiana. Y es que es muy difícil conciliar el amor de Dios y su justicia con el sufrimiento humano. Ya se ha contado la tremenda historia de Haití en el 2010, que sufrió el más terrible de los terremotos, con un saldo de 316,000 muertos, 350,000 heridos y 1,500,000 personas sin hogar, a lo que un comentarista molesto expresó: o Dios no existe, o es un inepto. La pregunta que estaremos contestando en los siguientes episodios es: ¿por qué si Dios es bueno, sufrimos? Epicuro en el siglo IV fue el que propuso lo siguiente: o Dios no es bueno porque no puede detener el sufrimiento, o no es todopoderoso porque no quiere detener el sufrimiento. Ante esto, parece que entonces la Biblia se calla y el cristianismo otorga la razón. También Voltaire, el filósofo francés, ante el devastador terremoto de Lisboa en 1755, dijo: si este es el mejor de los mundos, ¿cómo será el resto? Y es que cuando sufrimos, no solo cuestionamos a Dios: ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no a otro? Sino que también nos enojamos y lo acusamos de injusto e indiferente. Aquí entonces la historia del pastor Joseph Parker, que contó que hasta los 68 años nunca dudó de su fe, hasta que murió su esposa. Y él narra: casi me volví ateo. Dios había aplastado mis oraciones con su pie y había tratado mis peticiones con desprecio. Si hubiera visto a un perro sufrir mi agonía, le hubiera tenido lástima y lo ayudaría. En cambio, Dios me escupió y me echó lejos, me arrojó al desierto hostil, en la negra noche sin estrellas. La verdad es que la Biblia no proporciona ninguna solución acerca del problema del mal. La intención de la Biblia, su propósito es más práctico que filosófico. No le interesa explicar, sino ayudar. Así que aquí entramos con una serie de temas para explicar el sufrimiento. Y en primer lugar, vamos a explorar la relación de la cruz de Cristo y nuestro sufrimiento, con 4 formulaciones. En primer lugar, el sufrimiento es intruso en un mundo bueno de Dios. El sufrimiento es intruso en el mundo bueno de Dios. Tanto es así que cuando nosotros leemos la profecía posterior, el sufrimiento ya no tiene parte en el nuevo universo. Cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva, ya no se habla de sufrimiento porque todas estas cosas ya han pasado. Así que lo que la Biblia nos relata en primer lugar es que el sufrimiento es un ataque satánico contra el Creador. Y allí vemos el caso de Job. Aunque Job no está enterado de lo que está pasando, sí sabemos por lo que el libro nos expresa que esto fue un enigma, fue una intención de Satanás para lastimar. Con todo esto en mente, nos damos cuenta entonces que en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 12, cuando el Señor Jesús tiene que curar a una enferma, tiene entonces sentido el asunto de que es intruso el sufrimiento en el mundo bueno de Dios, cuando dice así. En Lucas 13:10, cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Esto causó una controversia tan grande, tan tremenda, que entonces tiene que ser solucionado con lo que dice al final de la narración del versículo 16. Dice el mismo Jesús: esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Lo anterior coincide con la experiencia del apóstol Pablo, cuando en 2 Corintios 12, él habla de su sufrimiento como el aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y también con el apóstol Pedro, lo que dice en Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que con esto descubrimos
que cuando se habla en la palabra de Dios de sufrimiento, es un conflicto espiritual. Y esto entonces cambia totalmente el pensamiento que a veces tenemos de que la enfermedad solamente es un asunto físico. Esto va en contra del pensamiento de los desmitificadores de milagros, cuando hablan entonces de los endemoniados como simples personas trastornadas mentales. La realidad es que hay una tremenda lucha espiritual que también tenía que ser atendida. En segundo lugar, podemos decir que regularmente el sufrimiento se debe al pecado. Puede ser pecado de otros, como por ejemplo la injusticia económica, los conflictos bélicos, pero sin duda alguna el pecado es una causa del sufrimiento. Aquí es donde yo discrepo completamente con la teoría o la doctrina del pecado original propuesta por Agustín en el siglo IV, cuando insiste que por el pecado de Adán todo esto viene por consecuencia. Me gusta más el pensamiento que tiene William Craig, que habla acerca de ese pecado del Edén como el universalismo del pecado. En primer lugar, entonces, decimos que es por el pecado de otros, pero también por nuestro propio pecado, nuestra propia imprudencia. Esto provoca tantos males, esto provoca tanto sufrimiento. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos en señalar que no es karma. Esta teoría que se ha colado ahora incluso en las iglesias cristianas no habla acerca de que en otra vida o en otro tiempo hicimos algo que ahora tiene que ser pagado. Tampoco podemos aceptar la doctrina de los consoladores de Job, en donde ellos insistían que todo sufrimiento se debe al pecado. Lo anterior se complica aún más con las palabras del Señor Jesús, cuando dice en Lucas 13, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Presenta dos casos del Señor Jesús. Uno, en donde la maldad de una persona provoca el sufrimiento, y otro caso, en donde simplemente la fatalidad es causante de todo ello. Así que nos quedamos sin respuesta. ¿Por qué la gente sufre? En tercer lugar, cuando hablamos del sufrimiento, decimos que se debe a nuestra sensibilidad al dolor. Aquí nos vamos a poner un poco más prácticos. Y es que cuando hablamos del sufrimiento, tenemos también que hablar del sistema nervioso central que lanza señales de advertencia para sobrevivir. Así que cuando tenemos dolor físico o dolor emocional, nuestro sistema está avisando de que debe de ser atendido. Allí es donde la lepra es un símbolo bíblico de insensibilidad cuando entumece e insensibiliza. El gran problema de la lepra es que apaga el sistema de dolor, apaga el sistema de sensibilidad, y entonces se pueden caer los diferentes miembros sin que nosotros nos enteremos. Cuando nosotros hablamos del sufrimiento como medio para avisarnos de lo que pudiera poner en peligro nuestra vida, dice el doctor Philip Yancey, gracias a Dios que inventó el dolor. Creo que no pudo haber hecho nada mejor. Es hermoso. En cuarto lugar, hablemos de las consecuencias ecológicas. Y es que todos estamos convencidos de que el mundo no funcionaba así. Originalmente seguramente tenía otro funcionamiento y todo por consecuencia de la maldad. Viene a ser peor. Aquí tenemos que ser muy claros. Yo no creo que las últimas etapas de la existencia de este mundo se deba a lo que últimamente se ha hecho como sociedad. Yo creo que esto encierra el gran cúmulo de historia de todo esto que se ha hecho equivocadamente. C.S. Lewis, el apologeta, dijo lo siguiente: ni siquiera la omnipotencia podía crear una sociedad de seres libres sin al mismo tiempo crear una naturaleza posiblemente afectada. Así que podemos terminar diciendo, si viviéramos en un mundo en donde Dios impidiera el mal, la libertad sería imposible. Esta es la respuesta para los que cuestionan la existencia de Dios y la existencia del sufrimiento.
preguntan que si Dios fuera bueno, no debería de haber sufrimiento. La realidad es que si Dios impediera la libertad, la realidad sería que nosotros entonces no tendríamos ningún mal, pero tampoco ningún bien. Así que siempre han existido quienes insisten en que el sufrimiento no tiene sentido. Y tan solo como ejemplo, 3 grupos. En primer lugar, los estoicos. Este pensamiento que se puso nuevamente de moda, enseñan a someterse al sufrimiento dignamente. Como no se puede evitar, bueno, hagámoslo estoicamente, hagámoslo entonces de la mejor forma. O los epicúreos, de quien ya hablamos al inicio, que simplemente, como también el dolor es algo que simplemente tiene que suceder, enseñan a escapar entregándose al placer. Un hedonismo en donde no importa lo demás. O los existencialistas modernos. Estos enseñan que todo es absurdo y sin sentido. Por lo tanto, se llega al pesimismo. Y esta es nuestra historia. Ahora, nadie considera que la vida tenga sentido. Ahora consideran que por culpa del sufrimiento no vale la pena vivir. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús, en la ocasión cuando su amigo Lázaro enfermó, pudo decir en el capítulo 11, versículo 4 de Juan: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Él dice que el sufrimiento tiene sentido, y el sentido es que es para la gloria de Dios. En otro caso, ahora en el capítulo 9, versículo 3 del mismo libro de Juan, cuando está hablando del ciego de nacimiento y le preguntan acerca de por qué está así, si habían pecado sus padres o él mismo, y esta era la causa de su sufrimiento, Jesús responde: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Así que aprendemos lo siguiente: Dios está ocupado en revelar su gloria en el sufrimiento. Él sí tiene interés, Él sí tiene propósito en el sufrimiento. No pasa sin sentido como nosotros pensamos. Aquí entonces vamos a derivar 6 respuestas de por qué sufrimos. Y esto lo vamos a ver en los siguientes episodios que estaremos nosotros grabando. En primer lugar, hablemos de soportar pacientemente. Soportando pacientemente. Y hablemos entonces de que la cruz es el estímulo para soportar pacientemente. Haciendo alusión a lo anterior, decimos que el sufrimiento es malo, pero debemos resistir. Pero para resistir debemos aceptarlo en forma realista. La Biblia no nos pide engañarnos. Dios no pide que neguemos el sufrimiento. Por eso, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 23, dice: ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Así que aquí encontramos una clave maravillosa. Según lo que dice el versículo 20, dice que nuestro sufrimiento le agrada a Dios. El sufrimiento que tenemos le agrada a Dios. Y nos preguntamos, ¿y por qué? Porque el sufrimiento inmerecido forma parte del llamado cristiano. Por eso Jesús nos pide tomar nuestra cruz y seguirlo. Así podemos decir que Cristo sufrió, perseveró, no ejerció represalias, porque Él tenía una vista mucho mejor de lo que esperaba. Por eso dice en Hebreos 12, versículos 1 al 3, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida para correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Eso lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe.
Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Así que los cristianos de todas las generaciones nos hemos beneficiado gracias a los sufrimientos de Jesús que culminaron en la cruz. Cuando hablamos de soportar pacientemente, el sufrimiento tiene sentido para Dios. Escuche esta historia. En 1967, Joni Eareckson, que en ese entonces era adolescente, tuvo un terrible accidente que la dejó cuadripléjica. Se sostuvo gracias a la fe de una íntima amiga que al hablarle de Jesús dijo: la verdad es que en la cruz también Jesús estaba paralizado. Esta frase cambió la perspectiva de la joven al darse cuenta que Jesús había sufrido algo similar. Cuando nosotros tenemos sufrimiento en esta vida, lo que estamos nosotros es copiando los pasos del Maestro, y la invitación es a soportar pacientemente. Permítame concluir de esta manera. Cuando hablamos del sufrimiento, tratar de explicar el porqué del sufrimiento, aparte de la cruz, generará confusión. No tendremos buenas respuestas. No habrá libros suficientes que nos expliquen el porqué. Así ninguna filosofía ni estudio sociológico ofrecerá respuestas verdaderas. Voy a culminar con 3 frases que vale la pena analizar en este tema tan importante del sufrimiento. El primero de ellos es de Rainiero Cantalamessa, que dijo lo siguiente: el sufrimiento y la enfermedad constituyen muchas veces para el hombre una ocasión para meditar a fondo en su propia vida. La Escritura hace de ello un principio general. Quien ha sufrido en su carne ha roto con el pecado. ¿Cuánta gente se ha salvado gracias a una enfermedad? Sin duda alguna, nuestro testimonio tiene algo de eso. Una enfermedad, una crisis, fue lo que abrió nuestro corazón y permitió que oyéramos el mensaje de salvación. La segunda de las frases es como si el mismo Jesús la dijera. Y él dice: casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz. Son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevarla. La última de estas frases dice así: el mundo nos propone lo contrario. Se gastan muchas energías para escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento. Saber es llorar con los demás. Esto es santidad. Cuando hablamos del sufrimiento, entonces tenemos que entenderlo de mejor manera. Tenemos entonces que tener el tiempo necesario para analizarlo con cuidado. Porque si nosotros entendemos por qué el sufrimiento, podremos no solamente sobrellevar nuestra vida cristiana, sino también podremos ayudar a los demás. Que Dios nos bendiga en este camino si es que estamos sufriendo.